Bueno, el día de hoy he traído para compartir con todos ustedes un caso bastante interesante. Se trata de algunas experiencias de innovación en Bolivia y quiero hablar hoy del caso concreto de los barrios de verdad y cómo este importante proyecto de transformación urbana se convierte hoy también en un paradigma de innovación porque trasciende de un barrio de verdad de una intervención física al barrio digital con un componente muy interesante de cohesión social y de participación ciudadana. En esa línea, quiero comentar también que esta experiencia de innovación ha sido inicialmente trabajada por el gobierno municipal de La Paz, en el lanzamiento del Barrios de Verdad, pero que ahora en este componente de barrio digital tiene el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien ahora estoy trabajando. Rápidamente, un poco de contexto en relación al estado de la urbanización en nuestro país. Bueno, ahí podemos ver en las láminas que hay una importante tasa de crecimiento poblacional del área urbana. Esta es casi 5 veces la tasa de crecimiento rural en el caso de Bolivia. Esto siguiendo las tendencias mundiales y, por supuesto, las tendencias de la región que establecen una importante urbanización que puede llegar a concentrar a más del 85% de la población en las áreas urbanas a nivel regional y sobre todo en nuestro país. Este proceso de urbanización en Bolivia revela que la preferencia de nuestra población es a residir esencialmente en las 3 manchas urbanas en el país, constituidas de manera un poco espontánea como áreas metropolitanas. Hablamos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que van a concentrar prácticamente más de 2/3 del total de la población urbana en nuestro país, en Bolivia. Marcelo, perdón. Sí, adelante. Parece que es tu micrófono el que mete un poco de ruido. ¿No tienes un micrófono, unos audífonos y micrófono? Estoy con los audífonos, Sergio, pero lamentablemente parece que hay algún problemita, alguna interferencia. Voy a tratar de elevar un poco más el volumen de la voz para tratar de mitigar ese desperfecto, por favor. Sí, gracias. Bueno, en términos de contexto a nivel de La Paz, del municipio de La Paz como tal, es importante señalar que La Paz es la sección capital de la provincia Murillo, situada al pie de la cordillera oriental, colindante con los municipios de Huanay, Caranavi, Coroy, Cuyanacachi, Palca, Mecapaca, El Alto y Pucarani, que son justamente esta aglomeración urbana que se constituye básicamente en el área metropolitana de La Paz. El municipio de La Paz es el núcleo de esta región metropolitana, concentra la oferta laboral, los servicios, el mercado de consumo y la demanda de producción industrial y agropecuaria en el departamento. Vemos que el municipio de Nuestra Señora de La Paz tiene una extensión territorial importante, son 3.021 kilómetros cuadrados, está organizada político y administrativamente en 9 macrodistritos, 23 distritos municipales, 21 son urbanos, 2 rurales. Contamos con una población al 2021 proyectada de más de 916,000 habitantes y hay un tejido de estructuración social denominado organizaciones territoriales de base, que son 640 en el municipio y que se concentran esencialmente en el área urbana y que de alguna manera coinciden con unidades territoriales que en algún caso son los barrios o las zonas del municipio. Y este es un dato importante porque tiene que ver con el contexto del tema que vamos a hablar el día de hoy. Me gusta poner esta diapositiva porque acá muestra un poco algunas contradicciones. Dentro de esos 3.021 kilómetros cuadrados, vemos que el 9% del territorio es área urbana y concentra el 96% de la población, mientras que hay un 91% de territorio que es rural, con un 4% de concentración de población, ¿no? Y ahí vemos también un dato que siempre es interesante, sobre todo para los amigos que no conocen la ciudad, de que La Paz está a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, digamos en el punto cero, pero que puede llegar inclusive a 4.500 metros sobre el nivel del mar, sobre todo en el límite con el municipio de Alto. Hablemos ahora un poco del origen del programa Barrios de Verdad. Este programa, como decía al inicio de mi intervención, implica un proyecto en realidad de transformación urbana iniciado ya en los primeros años de los 2000, ¿no? Fue creado cabalmente el 16 de mayo de 2005
precisamente cumpliendo años el día de ayer, y es un programa que expresa la voluntad de las autoridades municipales para enfrentar radicalmente la marginalidad urbana mediante intervenciones integrales de desarrollo barrial concertado. Es un proyecto que involucra mucho la participación social y que ha recuperado un proceso de democratización de las decisiones y acciones, fortalece la participación ciudadana en la identificación, proyección, gestión y ejecución y la evaluación del propio programa, pero sobre todo de intervenciones específicas en cada uno de los barrios que son objeto de este programa. Simplemente a manera de una referencia histórica, La Paz en términos de planificación, en términos de planeación urbana, tiene una larga data, como podemos ver en esta línea de tiempo, ¿no? Que se remonta prácticamente a los años 60, si es que no es más atrás inclusive, donde comienzan a desarrollarse planes de desarrollo, algunos de ellos muy enfocados al desarrollo sectorial, con poco reconocimiento quizás del enfoque del ordenamiento territorial, pero a partir del 70, por ejemplo, se comienza a trabajar mucho con los usos de suelo y la ocupación del territorio a través de las normas USPA, que establece precisamente los usos de suelo y los patrones de asentamiento, y se va consolidando a través de un plan de ordenamiento territorial ya en el último periodo, entre el periodo 2001 al 2014, donde se fundamentan los tres principales planes de desarrollo del municipio, ¿no? El primer plan de desarrollo municipal, elaborado en la primera gestión de Juan del Granado, el segundo plan de desarrollo municipal denominado Jaima, entre el 2007 y 2011, que enseguida veremos cuál es la implicancia que tiene en el programa, y se afianza en el primer plan de ordenamiento territorial formulado en el 2014 y que tiene una visión de largo plazo al 2040, todo esto en el marco de un modelo de planificación vigente desde los 90 hasta esta fecha y que posteriormente se modifica a un nuevo régimen y a un nuevo ciclo de planificación que arranca desde el 2016 en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, que es también una nueva política y un nuevo modelo de planificación que establece el órgano rector a nivel nacional. Entonces, el programa Barrios de Verdad precisamente nace en este periodo, como decía, en el año 2006, justamente como parte de uno de los ejes estratégicos del primer plan de desarrollo municipal del Jaima, como un eje denominado Barrios de Verdad y que tiene dos componentes, el de los barrios de verdad en el ámbito urbano y el de las comunidades de verdad para el ámbito rural en el territorio. Y este a su vez persiste en el tiempo, se origina como parte de la oferta electoral de la segunda gestión de Juan del Granado, uno de los alcaldes más importantes de la ciudad, y se va consolidando e institucionalizando dentro de la propia estructura institucional, pero sobre todo también va siendo parte del acervo y del reconocimiento del imaginario de ciudad presente también en cada uno de los habitantes y sobre todo en los barrios marginales o en los barrios de ladera. De acá, pide que cuando se crea el programa en La Paz estábamos hablando de cerca de 590 barrios que existían o 590 zonas que existían en ese momento, de las cuales se detectaron que cerca de 300 tenían condiciones de marginalidad urbana y programa transversal vinculado al eje 3 de este plan, buscando una La Paz viva, dinámica y ordenada, y como parte de un modelo de ocupación territorial ya con resultados tangibles, porque esto se presenta justamente en la primera gestión del alcalde Revilla, ¿no? Que da continuidad al programa y que también se constituye en parte de la oferta electoral por el reconocimiento y sobre todo por la expectativa que ha creado el programa a partir de los... ¿Cuáles son los componentes del programa Barrios de Verdad? Esencialmente son dos. Hay un componente de infraestructura y un componente social.
En el caso del componente de infraestructura, estamos hablando de intervenciones vinculadas a la infraestructura vial, todo el tema de mecanismos de conexión del barrio con las áreas centrales del municipio, le permite la accesibilidad de los ciudadanos a ciertos servicios urbanos y equipamientos urbanos que no se tenía anteriormente. Y por otro lado, también tiene que ver con la generación de vías vehiculares, peatonales, accesos, graderías y una serie de construcciones vinculadas también a las paradas de transporte público. También hay un componente vinculado al ámbito de la prevención de riesgos. Justamente estos barrios, digámoslo así, en condición de marginalidad, se acentúan principalmente en áreas que tienen características de alto riesgo y de mayor vulnerabilidad. Y por tanto, este componente reviste en importancia porque se trata de realizar intervenciones que permitan mejorar los sistemas de drenaje existentes, generar obras de estabilización y generar también algún otro tipo de infraestructura que le dé soporte y pueda garantizar la estabilidad en el sector. Tiene un componente de equipamiento comunitario, un componente también relacionado con la dotación de módulos sanitarios para las viviendas. Este es un caso muy particular porque la normativa no permite dotar este tipo de elementos directamente a los privados, pero en el caso del componente de Barrios de Verdad, a través de convenios, se ha visto la posibilidad de hacer esta dotación a los beneficiarios para poder también ser parte de los mejoramientos en los sistemas de drenaje y de alcantarillado que tenían que ver con el programa. El otro componente importante del programa Barrios de Verdad es el desarrollo comunitario, que tiene que ver con el mejorar y fortalecer los mecanismos de participación y control social mediante acciones del derecho propietario que ahí se ha sobrepuesto en la diapositiva, que tiene que ver con el proceso de saneamiento de las viviendas, de los hogares, que son parte de la intervención en el programa Barrios de Verdad. Los principios que rigen el programa son básicamente el bienestar y la calidad de vida, la integración de los barrios en el municipio, generar equilibrios entre el ser humano y el entorno físico y social, son parte también de una política municipal de vivienda como una intervención específica en la participación y corresponsabilidad y el de respeto a los derechos fundamentales, como es el acceso a diferentes servicios básicos que trae consigo también la intervención con el programa Barrios de Verdad. Algunos resultados del programa, bueno, a la fecha son 110 barrios que han sido transformados con una población beneficiada de más de 103,000 personas, son casi 26,000 familias beneficiarias. Hablábamos de los módulos sanitarios, son más de 6,400 módulos sanitarios. Se han logrado sanear más de 5,000 predios. Se han intervenido en más de 161 vías peatonales, 425 vías vehiculares, la construcción de graderías en 37 intervenciones, más de 70 casas comunales y una inversión de más de 138 millones de dólares en lo que va del programa. Sin embargo, y podemos ver en esta imagen, decíamos que estos barrios se encuentran en áreas de vulnerabilidad, bajo condiciones de marginalidad, y vemos cómo esto responde en realidad al proceso de expansión y de crecimiento del área urbana que de alguna manera en los años anteriores a los procesos de planificación se ha dado de manera espontánea, sin control, y que ha generado justamente estas condiciones. Y por tanto las intervenciones tratan de integrar estos barrios a la comunidad y al desarrollo integral del municipio a través de estos mecanismos y a través de estas obras y proyectos de importancia en los componentes señalados. En el mapa vemos que justamente las intervenciones están en las laderas, es decir, en las áreas de borde del municipio, por un lado colindantes con la parte rural, que hoy en día es un área de transición hacia la expansión de la ciudad, porque ya existen características mixtas en términos de grado de consolidación y algunas condiciones vinculadas al ámbito rural. Y por otro lado,
hacia el este vemos que hay una confluencia de estos barrios en el límite, sobre todo con el municipio del Alto, en la parte más alta de nuestro municipio, donde también se han dado este tipo de condiciones. Entonces, algunos indicadores de impacto del programa a lo largo de estos últimos años, por ejemplo, la reducción de la pobreza por ingresos de 33% al 25% en el caso de la pobreza moderada en el municipio de La Paz, y por supuesto también una reducción en este indicador de manera uniforme en la mayoría de los macrodistritos del municipio, sobre todo en el entorno urbano. Y veremos que justamente los macrodistritos que tienen mayor cantidad de barrios de verdad en intervenciones como Cotaúma, Max Paredes, Periférica, son los que han tenido un mayor efecto en términos de reducción de la pobreza, esencialmente en los componentes relacionados con el hábitat y con la calidad de la vivienda, ¿no? Y no así tanto los macrodistritos como la sur o centro, que digamos el impacto que se puede ver es mucho menor en términos de reducción de la pobreza por las características también de estos territorios. Otro indicador que nos muestra un poco el impacto del programa Barrios de Verdad es la mejora en la calidad de vida. Se ha realizado una medición, un indicador de calidad de vida en el municipio que va de 0 a 1, donde mientras más cerca a 1 hay una mejor calidad de vida, y veremos ahorita la desagregación por componentes, pero podemos apreciar que de manera uniforme, tanto en el área urbana como en el área rural, ha habido una mejora en la calidad de vida, pero esencialmente en el área urbana tiene que ver con las intervenciones, sobre todo a través del proyecto de los barrios de verdad en el municipio de La Paz. Algunos desagregados de este índice de calidad de vida podemos ver, por ejemplo, en función de los componentes que hacen a este indicador, que, por ejemplo, las mejoras más importantes o los datos en realidad más importantes con un efecto positivo se dan sobre todo en las características del hogar y también en el tema de acceso a servicios básicos. No tanto en la infraestructura de la vivienda, porque el programa tiende más que todo a aportar en el entorno y en el hábitat, pero sí, digamos, con la dotación de los módulos sanitarios y con algunas mejoras en el entorno, sí ha tenido efectos importantes en el acceso a servicios básicos y en otros servicios complementarios del hogar, como por ejemplo la conectividad, por mencionar alguno de ellos. En el índice de calidad de vida, visto desde el punto de vista de la dimensión de las personas, vemos que los componentes de mayor aporte tienen que ver precisamente los vinculados con la salud y con el entorno urbano. La salud entendida como un elemento o como una variable holística en este caso, por las características de vinculación con los servicios básicos y el acceso al agua potable y mejora del saneamiento, y por otro lado el entorno urbano, como decía, relacionado específicamente a estas intervenciones que hacen una mejor conexión y una mejor accesibilidad de parte de estos barrios hacia el resto de la ciudad. Acá visto este mismo componente de calidad de vida, pero ya con un enfoque territorial, vemos también que hay mejoras importantes de manera uniforme en todos los macrodistritos, pero nuevamente el énfasis más relevante se da en los macrodistritos que tienen la mayor cantidad de barrios de verdad y de intervenciones en este periodo de tiempo entre el 2011 y el 2018. Vemos a Cotaúma, Max Paredes, Periférica esencialmente, y no tanto así en la parte rural como en el caso del macrodistrito centro. Entonces, hasta ahí vemos algunos de los resultados que han sido tangibles y visibles con este programa que ya tiene varios años de implementación y ejecución, que todavía se mantiene vigente y que además ha sido un motivo de transferencia de este modelo de transformación del barrio, de este modelo de innovación urbana a otros países y a otras ciudades. Hemos recibido delegaciones, sobre todo de Centroamérica, que han estado muy interesadas en el programa y que se han llevado esta experiencia para poderlas implementar en sus regiones con éxitos similares, y esperando también que puedan aportar al desarrollo urbano en estas latitudes, ¿no? Algunos instrumentos desarrollados a partir del programa Barrios de Verdad. Cada uno de los barrios cuenta con un cuadernillo
que describe básicamente el barrio, describe la historia, las condiciones socioeconómicas, los datos físicos y una serie de elementos vinculados a los componentes. Cada uno de los 110 barrios cuenta con este documento que es publicado tanto virtualmente o digitalmente, pero también físicamente, porque se constituye también en un patrimonio del barrio, eso debo decirlo. Los vecinos exigen contar con este documento como parte del resultado como tal de todo el proceso de transformación que ellos vivencialmente lo ven reflejado en este documento. Otro instrumento tiene que ver con las fichas de los barrios de verdad, donde están algunas características técnicas que también están disponibles de manera virtual en la página web del municipio de La Paz y que cuenta ya algunos datos mucho más técnicos del proceso de transformación de los barrios de verdad. Es importante hablar también de cuánto significa esto en términos de inversión pública. Estos 110 barrios representan más de 138 millones de dólares de inversión. Esto ha implicado la transformación entre el 2006 y 2009, que ha sido el periodo del alcalde Juan del Granado, de 35 barrios concluidos, y en el periodo 2010 al 2020, 107 barrios concluidos en este periodo de tiempo. Y ahí podemos ver cómo de manera sostenida se ha ido generando las inversiones en cada uno de los años, donde efectivamente se ha tenido una mayor incidencia en términos de inversión pública, ha sido en el segundo periodo, 2010 a 2020, porque también es este periodo donde se consolidan créditos importantes provistos a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder llevar adelante los proyectos, y quienes también han promovido desde sus espacios esta iniciativa del municipio de La Paz para que pueda ser replicable y escalable en otras realidades o en otros países donde también se tenían estas necesidades similares. Pero ahora bien, a partir de este primer periodo de transformación que da cuenta de todo el proceso de implementación de los barrios de verdad, se marca un hito, un punto de inflexión que nos hace pensar en términos de desarrollo de la ciudad, pero también en términos de operación, ¿cuál es el paso siguiente? Y el paso siguiente tiene que ver con la digitalización del barrio, es decir, la forma en la cual estas conexiones que se han dado primero a través de intervenciones físicas en el territorio, de qué manera pueden generar una integración también con otros espacios, con otros territorios, pero también generar una conectividad desde las personas que habitan en los barrios con el conjunto de la ciudadanía. No solamente es satisfacer las carencias vinculadas a temas de servicios básicos, sino también ahora incorporar elementos de cohesión social que a través de la digitalización pueda ser importante. Y acá surge una iniciativa interesante que es promovida conjuntamente entre la Alcaldía de La Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es el barrio digital. El barrio digital surge como un experimento de cohesión social que busca, a partir de la co-creación y la generación de soluciones de manera participativa, utilizando la tecnología, la información y disminuyendo las brechas tecnológicas, para que existan mecanismos de gobernanza efectiva y puedan existir también un sentido de pertenencia distinto dentro del barrio, a través de un mundo digital, a través de un mundo virtual. Y es así que en el marco de una iniciativa que tiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que son los laboratorios de aceleración de los ODS, se establece la necesidad de llevar adelante un proceso de experimentación. Y más adelante veremos por qué es importante este proceso de experimentación, porque nos va a permitir marcar un estado de situación para poder, a partir de ello, hacer intervenciones y sobre todo escalar este experimento a otros espacios territoriales. Bajo ese esquema, se busca apoyar y fortalecer esta estrategia de innovación y la generación de alianzas, en este caso, Alcaldía de La Paz con el PNUD, para experimentar una alternativa de solución a un problema, viabilizar la implementación de la agenda de ODS en el municipio de La Paz, y aquí marcamos 3 hitos importantes. El municipio de La Paz ha llevado adelante procesos de levantamiento de información en 2018, la consolidación de una agenda ODS con un fuerte énfasis en el ODS 11 de ciudades y comunidades resilientes, y que busca ahora una acción aceleradora a través de la experimentación y a través de la
implementación de los barrios digitales como un paso siguiente a una intervención realizada de manera previa a través del programa Barrios y Comunidades de Verdad. Es importante también considerar la necesidad de nuevas estrategias para comprender estos desafíos. A medida que se desarrollen, se requieren nuevos enfoques para identificar soluciones, abordar no solo el problema que tenemos ante nosotros, sino el entorno más amplio que condujo a este problema. Y así se han marcado pasos generales para llevar adelante este proceso de experimentación, desde el aprendizaje, a partir de la experiencia recogida del programa Barrios de Verdad, la generación de una metodología de inteligencia colectiva para la co-construcción de esta iniciativa de barrio digital y sobre todo apuntando a la generación de información, la generación de evidencia que brinde el soporte a la toma de decisiones y a la formulación de nuevas políticas urbanas de transformación de los barrios. Estos son un poco los componentes de este proceso de aceleración establecidos en una red de trabajo que tiene que ver con el diseñar una cartera, hacer un test de evaluación, la exploración, el comprender los desafíos y finalmente la escalabilidad, es decir, a partir de los resultados de este experimento poder escalar a otros barrios, a otros sectores, más allá de los propios barrios de verdad. En este sentido, en este diagrama podemos ver que si digitalizamos un barrio, después vamos a tener importantes mecanismos para la toma de decisiones barriales. Y en este caso demarcamos, por ejemplo, algunos efectos inmediatos en el segundo círculo que tenemos en la diapositiva, donde vemos la importancia de la conectividad en términos de educación, de seguridad, de comunicación, la importancia del trabajo para los jóvenes, el desarrollo de emprendimientos, la proyección en términos de tecnología y para que a futuro, y ahí nos vamos al tercer círculo, podamos constituir más alianzas y más actores que puedan dinamizar este proceso de digitalización del barrio. Ahora vemos un poco cuáles son esos actores que nos permiten ampliar un poco la cartera de intervención con el barrio digital. No solamente es la Alcaldía de La Paz, que ya es un actor relevante, sino tiene que ver también con la conformación de aliados desde el ámbito privado, como por ejemplo a través del acceso preferencial al uso de tecnologías, dispositivos digitales, la reproducción de señales satelitales, una red de internet mucho más efectiva, incorporar actores que tienen que ver con la parte del financiamiento para dar soporte a las innovaciones y a los emprendimientos que se están desarrollando dentro del barrio, ampliando de esta manera la cartera, basándose en experimentos y sobre todo buscando una agregación, es decir, crear bolas de nieve en un sentido de agregar los esfuerzos más allá de recolectar simplemente los copos de nieve de manera aislada. Entonces, es un tercer, digamos, hito que nos marca este proceso de conformación del barrio digital. Tiene que ver también con el experimento de cohesión social y capacitación en términos de tecnología, y ahí destacamos mucho el tema de la innovación y los emprendimientos que se dan en el entorno del barrio. Acá vemos un poco algunas imágenes de todo el proceso de construcción colectiva que se ha tenido en un caso específico que estaba en el título que antecedía a esta parte de la presentación, que es el barrio de San Sebastián, que ha sido tomado como el caso de estudio, como el experimento para poder plasmar estas ideas en realidades. Acá vemos la participación de los actores en términos de la co-construcción del barrio, sobre todo con una fuerte incidencia y presencia de jóvenes, pero también con un proceso de sensibilización y para romper estas brechas de acceso o estas barreras digitales tecnológicas en los adultos mayores. A partir de este mecanismo de inteligencia colectiva se genera aportes nuevos conocimientos, nuevas ideas que van ayudando a innovar y abordar el problema de manera más efectiva, es decir, la forma en la cual sobre la base de un barrio de verdad generamos cohesión a través del uso de la tecnología, a través de la digitalización, el uso de las redes sociales en el entorno del barrio, y que además
nos permite generar también una primera recolección de información de datos relevantes del barrio para poner a disposición de la misma población beneficiada del propio barrio, conocer de manera mucho más precisa la identidad del barrio, cuáles son sus potencialidades y de qué manera se pueden establecer vínculos y redes sociales entre los diferentes actores que contribuyan a mantener este nivel y este grado de desarrollo. Acá vemos, por ejemplo, ya un proceso de capacitación. Se ha desarrollado toda una aplicación para hacer este relevamiento de información con voluntarios de Naciones Unidas dirigidos a los jóvenes para hacer esta captura de datos y que sean ellos mismos, los actores jóvenes del barrio, quienes sean los responsables de recolectar la información, de analizarla y sobre todo de mirar los resultados. Ahí se han instalado las aplicaciones en los dispositivos móviles para hacer todo este proceso de recolección de información. Se han generado espacios de capacitación e intercambio con los voluntarios de Naciones Unidas y se ha procedido a salir a campo a tomar los datos con los actores, con los vecinos y con un nivel de confianza mucho mayor, porque quienes estaban a cargo de este proceso de recopilación eran precisamente los jóvenes del propio barrio de San Sebastián en este caso. Vemos ahí los procesos de recopilación de información y esto ha permitido contar con información socioeconómica abierta y transparente en tu barrio, permite identificar necesidades, proyectar acciones y sobre todo monitorear avances. ¿Qué ha ocurrido después del programa Barrios de Verdad? Si efectivamente se han mejorado algunas variables en términos de acceso a servicios y qué pasa con otros elementos, por ejemplo, vinculados con el tema de salud en el periodo de la pandemia. Entonces, es un ejercicio interesante que refresca de alguna manera toda la información socioeconómica inicialmente tomada antes de la intervención en el barrio de verdad y ahora en un proceso de digitalización o de virtualización del barrio a través de esta generación de vínculos sociales que se está generando en el marco de este programa. Aquí simplemente mostrar algunos indicadores y algunos datos de este proceso de relevamiento, ¿no? Por ejemplo, hay una importante cobertura en términos de instalaciones de servicio de agua potable y de descarga de aguas, ¿no? Aunque con datos no tan digamos, optimistas como los esperados, pero sí, digamos, en un 65% de disponibilidad de descargas de agua. Vemos también características de la vivienda en términos de pisos, techos y paredes, con importante predominancia, por ejemplo, en el caso de las calaminas, en el caso del ladrillo, en el uso de las paredes y en el caso del cemento, en el tema de los pisos, que de alguna manera corroboran o mantienen el estado de situación inicialmente recogido en el barrio al momento de realizar el programa. Acá vemos datos importantes relacionados al ingreso de las familias o al ingreso medio que tienen las familias en el barrio de San Sebastián. También indicadores vinculados a la tasa de asistencia escolar por nivel educativo. Vemos que hay un 90% de asistencia escolar, producto también de las mejoras a través de las intervenciones urbanas de conectividad, de las obras viales, tanto peatonales como vehiculares. Hay un importante incremento en términos de la conectividad, internet domiciliario en el 69% de los hogares, internet móvil en el 49% de los hogares, que es un dato importante, sobre todo en términos de digitalización para lo que se espera intervenir en este barrio y, por supuesto, escalar en otros barrios del municipio. Vemos algunos datos importantes en materia de salud, ¿no? Hay una importante uso en realidad del seguro universal de salud de parte de los hogares y de las familias del barrio. Efectivamente, acá todavía hay hay algunas brechas que cerrar en términos de acceso a la cobertura de los seguros y de los servicios de salud a través de las cajas. Apenas un tercio de la población tiene esta cobertura, pero los que no acceden, pues tienen la alternativa de utilizar este seguro universal, aunque con condiciones no tan favorables. Vemos un poco el estado de situación en relación a la pandemia, ¿no? Que se han vacunado toda la familia en el 60% de los casos de los hogares entrevistados. Las medidas que han adoptado en casos de COVID, ahí podemos ver el uso de medicina natural, el aislamiento, el acudir a los centros de salud para solicitar los diagnósticos como elementos centrales. Ha habido un 38% de las familias del barrio que han tenido COVID-19.
y ha habido un 4% de familias que han tenido al menos un miembro que ha fallecido producto de la pandemia, que son datos importantes de generación en el barrio también. Acá vemos un poco más a fondo el tema de conectividad. Vemos que hay un promedio de 207 bolivianos como gasto promedio mensual en el uso del Internet. Hay una importante incidencia como las videollamadas, el uso de los correos, como las principales habilidades en el uso del Internet en los hogares. Todavía es muy débil el proceso de bancarización a través de las plataformas de acceso a los servicios financieros disponibles. Entonces, probablemente ese es un elemento central para poder incorporar dentro de esta estrategia de digitalización del barrio, y solamente un 8% utiliza las plataformas de dispositivos móviles para poder pagar servicios o transferencias monetarias, digamos, para poder cubrir algunos gastos. Entonces, todavía hay una brecha importante que tiene que ver con el tema de transformación digital en el uso de estos servicios, aunque existe una cobertura de Internet que ronda el 70%, como dijimos anteriormente, ¿no? Algunas características en términos del perfil del jefe de hogar, en términos de ingresos y en términos de empleo, ¿no? La actividad principal es la compra y venta, es decir, el comercio. En segundo lugar está el transporte. Hay un 69% que tiene posibilidades de, o más bien, un 31%, si es que los colores no me engañan, de personas que tienen posibilidades de acceder al teletrabajo, ¿no? Como algunos datos complementarios en relación a este estado de situación en cuanto a la digitalización del barrio de San Sebastián. Y aquí vemos algunos datos complementarios, como por ejemplo la estrategia utilizada para enfrentar la pérdida de ingresos producto de la pandemia, ¿no? Ahí vemos el uso de los ahorros, el desarrollo de nuevas actividades. Al ser más dedicados al tema de comercio, expresaban que ellos tenían una mayor versatilidad para poder transformar su negocio principal y de alguna manera poder sopesar la crisis que se ha generado en términos económicos, sobre todo desde la perspectiva micro en este tipo de economías barriales, y la posibilidad de generar también una optimización en el consumo de algunos alimentos, ¿no? Entonces, a partir de todo este estado de situación, si va del término diagnóstico, se genera una plataforma digital del barrio San Sebastián, una plataforma que hoy está como un proyecto piloto, como un experimento, como bien decía anteriormente, pero que ha permitido, en principio, tener un espacio virtual y digital donde se pueden incorporar una serie de atributos, de variables y de componentes del barrio y que son útiles para los propios habitantes de este barrio. Por ejemplo, tenemos la disponibilidad de algunos negocios, organizaciones, instituciones, los servicios que se brindan o que están disponibles en el barrio, algunas oportunidades, por ejemplo, en términos de empleo, y un componente vinculado a la capacitación a través de cursos, sobre todo relacionados a la reducción de estas brechas tecnológicas y de estas barreras de acceso a la digitalización, como veíamos en el diagnóstico previo que mencionaba. De hecho, en esta plataforma se tiene la caracterización, la ubicación espacial del barrio, dónde queda, cuáles son algunas de las características y de alguna forma la posibilidad de poder llegar y conectarse con el barrio desde cualquier punto de la ciudad para conocer la realidad de San Sebastián como primer ejercicio de barrio digital en el municipio de La Paz. Algunos de los servicios plasmados en la plataforma están los servicios profesionales, ¿no? Sobre todo vinculados a trabajos manuales que están disponibles en el barrio y que en épocas de pandemia han sido, digamos, un valor agregado para poder asistir a los hogares que tenían dificultades en términos de alguna conexión, fallas en conexiones eléctricas, necesidades de plomería o de algunas mejoras muy puntuales en los hogares. También hay algunos emprendimientos, ¿no? Vinculados esencialmente a la parte gastronómica y algunos otros emprendimientos interesantes dentro del barrio y que están destinados precisamente a un público local en el espacio territorial del barrio. En términos institucionales están reflejados ahí la organización social del barrio, estamos hablando de la junta de vecinos, los clubes deportivos que hay en el barrio, las instituciones,
colegios, estación de policías o módulo policial, el centro de salud del barrio, la identificación de las tiendas de barrio, por supuesto, la descripción del tendero, ¿no?, conocido en el entorno y, por supuesto, fortaleciendo este tejido social y este relacionamiento muy intrínseco a un espacio como es un barrio en La Paz, recuperando las vivencias que se tenían hace muchos años atrás, donde el barrio era efectivamente un núcleo de actividad económica, de espacio para compartir socialmente entre las familias, entre los vecinos. Entonces, en este tipo de intervenciones se da muchísimo valor a ese tipo de interacciones, ¿no? Y ahí vemos también, digamos, algunos detalles relacionados a el funcionamiento, como decía, de las juntas de vecinos, en este caso la junta de vecinos del barrio de San Sebastián. Entonces, y voy terminando con esto. ¿Por qué es importante experimentar? Y aquí yo quiero un poco centrarme en esta reflexión. Es importante experimentar porque a partir de este mecanismo, de este instrumento que nos permite hacer un trabajo de colaboración y co-construcción del desarrollo de un espacio como es el barrio en el municipio de La Paz, vía la digitalización, vía el acceso a ciertos componentes en términos del uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, se permite construir una nueva realidad en el barrio. Es un barrio que ha tenido una primera transformación como barrio de verdad y que ahora está teniendo una revolución digital. Entonces, es importante realizar este experimento para ver en qué medida esto nos va a permitir en el conjunto del municipio poder superar algunas limitaciones en términos de transformación digital, en términos de acceso a la tecnología, en términos de eficiencia y cultura del aprovechamiento de muchas de los atributos que tiene la posibilidad de conectarse de manera virtual. En ese sentido, ¿qué es la planificación en términos de esta metodología? Y acá esquematizamos un poco que el desarrollo tradicional marca 3 pasos, ¿no? El plan, que es el que demanda mayor tiempo, la acción como tal, que demanda también una porción de tiempo importante en la implementación de cualquier política pública, y la reflexión, que tiene que ver con la rendición de cuentas y sobre todo las lecciones aprendidas de todo este proceso, que es a la que menos tiempo le dedicamos y que probablemente sea la más importante para retroalimentar y para generar un proceso iterativo, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de experimentos sociales. En este sentido, el planteamiento a partir de la experimentación como un mecanismo para poder llevar adelante este tipo de iniciativas de transformación social, de digitalización como elemento transversal, tiene que ver con la posibilidad de generar estos 3 momentos, el plan, el acto y la reflexión, de manera simultánea. Es decir, planificamos el desarrollo metodológico muy puntual, pero a la par que vamos generando las acciones de implementación en este marco de una construcción colaborativa y colectiva, como veíamos en el ejemplo del barrio San Sebastián, también poder realizar una suerte de reflexiones internas que nos permitan no apartarnos del camino trazado y sobre todo del objetivo central, que es la transformación del barrio, ¿no? Y esto nos va a permitir aprender de lo que no funciona y hacer crecer lo que sí funciona. Y hacerlo esto de manera permanente, iterativa, durante todo el tiempo. Este es un modelo nuevo que hemos sugerido a la Alcaldía de La Paz pueda ser parte de la implementación de este enfoque para complementar el programa Barrios de Verdad a través de la digitalización, pero que creemos que va a poder ser escalable no solamente a los barrios de verdad intervenidos, sino a otros barrios que probablemente no tengan las mismas carencias, pero que sí puedan generar este constructo social y pueda darle un valor agregado a este proceso de urbanización tan fuerte que se está dando en el municipio de La Paz y que está haciendo perder el sentido de pertenencia, de correspondencia con el barrio, ¿no? Y que en realidad en muchos de los espacios territoriales, sobre todo consolidados a través de unidades habitacionales construidas en altura, etcétera, se ha perdido de alguna forma y que se quiere recuperar a partir de este tipo de iniciativas, pero con un componente digital que marca también una diferencia de lo que se hacía en lo anterior, ¿no? Y finalmente, acá plasmamos un esquema que nos muestra un poco que hay una
interacción y sobreposición de una metodología tradicional que no deja de ser útil, que ha permitido llevar adelante la construcción de más de 110 barrios de verdad, pero que con la co-creación y con los diseños vinculados de manera participativa, nos permite generar un liderazgo en los usuarios, generar un reconocimiento de nuevos líderes en los actores territoriales vinculados al barrio y que permitan generar las soluciones a partir de las propias necesidades y de la vivencia en el lugar. Y esto nos permite afirmar que estamos generando una innovación de base, una innovación dirigida por el actor local, por supuesto acompañada por la autoridad, en este caso el municipio de La Paz, pero que también puede ser motivo de incorporación de otros actores como los privados, como actores de cooperación que pueden acompañar este proceso, acelerarlo y fortalecer. En ese sentido, he querido compartir con ustedes este ejercicio y este experimento, esta vez un tanto diferente a lo que normalmente presentamos como una política pública tradicional, pero sí, digamos, recuperando mucho los elementos vinculados a la cohesión social en un barrio. Y cierro con unas palabras que me parecen muy pertinentes para la ocasión, que solamente generando mejoras en el barrio vamos a poder transformar la ciudad y cambiar el país. Creo que esa es una frase muy importante que se ha comentado en muchos ámbitos y en muchos espacios y que hoy, a través del barrio digital como un componente o como una complementación al barrio de verdad, retoma en importancia y creemos que es una solución viable para alcanzar los ODS, el desarrollo sostenible y sobre todo la transformación en el caso de La Paz y en el caso de muchos barrios en ciudades de nuestro país, en Bolivia. Yo me quedo acá, agradecido nuevamente por la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia y atento a las inquietudes y comentarios en relación a esta presentación. Muchas gracias.